¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a CIAT. Mi nombre es Emanuel Sánchez y en el tema de hoy estaremos hablando del control motor de la corteza motora y del tronco encefálico. Sin más nada que decir, empecemos con la clase de hoy. Cuando hablamos del control y función motora de la corteza y del tronco encefálico, tenemos que hablar de ciertas características con respecto a estas dos estructuras sumamente importantes. Primero que nada, cuando hablamos de corteza motora, tenemos que decir que es la encargada principalmente de los movimientos voluntarios, ¿sí? Ella se va a encargar de generar el estímulo a través de un conjunto de células que van a llegar a ciertas estructuras en el cual me van a permitir realizar distintos tipos de movimientos. Ya van a llegar a una estructura que hablamos anteriormente, que son las motoneuronas, ubicadas en el asta anterior, y ellas se van a encargar de transmitir esa información a los respectivos elementos musculares para realizar alguna función, ¿sí? No es como por ejemplo en el caso de la médula espinal, que tiene algunas funciones involuntarias, en este caso mecanismos de reflejo, sino que simplemente la corteza va a mandar un estímulo hacia ciertas regiones para realizar una función específica voluntaria. Luego tenemos que se encarga de activar patrones en las regiones inferiores. En este caso se habla de regiones inferiores como por ejemplo la médula, el tronco encefálico, ganglios basales y cerebelo. Sabemos bien que en este caso la corteza cerebral se va a encargar principalmente de los movimientos finos, precisos. Entonces ella tiene que tener cierta interacción y ciertas conexiones con distintos órganos o estructuras del sistema nervioso central para que estos movimientos se den de forma adecuada. También se encarga, como hablamos anteriormente, de mandar señales de controles específicas hacia los músculos. Ella va a estar íntimamente relacionada a través de fascículos que van a viajar a través de la médula espinal y van a llegar a una estructura llamada motoneurona, que esa motoneurona se va a encargar de estimular distintas estructuras musculares para realizar su función específica en este caso. Y por último tenemos que algunos movimientos de la corteza prácticamente poseen vías directas hacia las motoneuronas anteriores. Esto quiere decir que el conjunto de células ubicadas en la corteza motora va a viajar a través de unos fascículos que lo vamos a ver más adelante. Llega o viaja, mejor dicho, a través de la médula espinal y va a llegar a una estructura ubicada en el asta anterior, que es una motoneurona. Esa motoneurona va a viajar posteriormente y va a hacer sinapsis con los respectivos músculos que están asociados a la fibra nerviosa que proviene de la corteza motora. Sin embargo, esto no sucede todo el tiempo. Esto sucede principalmente para realizar movimientos finos. Hay casos en que las células ubicadas en la corteza motora viajan a través de la médula espinal y no llegan directamente a una motoneurona, sino que llegan a un conjunto de interneuronas, y estas interneuronas se van a encargar de hacer sinapsis con esa motoneurona para posteriormente mandar un estímulo a los músculos específicos para poder realizar la función que deseen. Aquí observamos dónde estaría ubicado la corteza primaria, en este caso motora, que se encuentra de color rojo, y en la parte posterior, que vamos a ver más adelante también, se encuentra la corteza primaria somatosensitiva de color verde. La corteza somatosensitiva es sumamente importante debido a que tiene o está íntimamente relacionado a la corteza motora. Esto permite brindarle, mejor dicho, la información necesaria para que cuando se genere un estímulo proveniente de esta corteza motora que va a viajar hacia la motoneurona, en este caso anterior, se realice de la mejor manera y active el conjunto de estructuras necesarias para poder realizar el movimiento de forma adecuada. Entonces, con respecto a lo que sería la corteza motora, sabemos que va a estar compuesto de 3 segmentos. En este caso se habla de una corteza motora primaria, que es toda esta estructura que se observa acá, o esta porción que se observa acá. Tenemos el área premotora, que es toda esta que se observa acá.
y vamos a tener un área suplementaria que es toda esta que se observa acá. Cada región va a tener una función específica y van a estar íntimamente relacionados para posteriormente mandar un estímulo necesario a las estructuras musculares necesarias. También observamos que se encuentra la corteza somatosensitiva. La corteza somatosensitiva, como hablamos anteriormente, va a estar íntimamente relacionada con lo que sería la corteza motora, debido a que ella permite mandar la cantidad de información necesaria a esa región específica para que posteriormente mande la información a las motoneuronas y esas motoneuronas manden la señal al músculo específico para realizar las acciones necesarias de forma adecuada en este caso. Aquí tenemos el área primaria, tenemos premotora, que es de color verde, y tenemos el área suplementaria de color rojo. Entonces empecemos a hablar de cada región de la corteza motora. Primero que nada tenemos la corteza motora primaria. La corteza motora primaria se ubica en esta región, se va a encontrar en la primera circunvolución de los lóbulos frontales. Es decir, esto es anterior y esto es posterior, para dejarlo claro. Ella va a estar ubicado adelante de lo que sería la cisura central, esta que se observa acá, o también llamado cisura de Rolando. Ella también va a estar íntimamente relacionada a esta cisura que correspondería a la cisura de Sylvius. Entonces, toda esta región correspondería a la corteza motora primaria. En este caso, la corteza motora primaria va a estar en íntima relación con lo que serían las funciones o las estructuras que corresponden al área 4 de Brockman, ¿sí? Entonces, la distribución de los elementos musculares en lo que sería la corteza motora primaria lo tenemos acá. En la parte más inferior y lateral tenemos lo que serían las regiones asociadas a los músculos de la boca y de la cara. En la porción intermedia tenemos los elementos musculares o la región correspondiente a los elementos musculares en este caso de los brazos y de las manos, y en la parte superior tenemos todos los elementos o el área relacionado al tronco. Sin embargo, a la profundidad de la circunvolución, en este caso, como se observa acá, en lo más profundo, se encuentran las regiones relacionadas a los músculos de la pierna y de los pies. Aquí es muy importante recalcar algo. No todas las regiones van a ser del mismo tamaño. En este caso, hay regiones, por ejemplo, lo que serían los músculos de la mano y del habla, en este caso la región de la cara y de la boca, abarcan mucho más espacio o abarcan una región más grande en lo que sería la corteza motora primaria, y es debido a la cantidad de inervación de funciones que ellas cumplen. Si vemos una imagen, aquí tenemos todo el área que corresponde al pie, en este caso a la pierna, y miren todo lo que correspondería a las manos y a los músculos de la cara y del habla. Es decir, que abarcan casi que serían los 2/3 de esa región, simplemente lo que serían las manos y en este caso los músculos de la cara. También tenemos que mencionar que si se genera un estímulo en alguna de estas regiones, no es que vamos a estimular un músculo específico, ¿sí? Ella sí se estimula, por ejemplo, la región en donde se encuentran los músculos de la cara, ella va a encargarse de mandar un estímulo a un conjunto de músculos, puede ser pequeños, estamos hablando de 3, 4, 5 músculos, y ellos se van a contraer o van a cumplir su función como tal. Es decir, que no trabajan de forma aislada, sino como un grupo selecto pequeño de músculos, ¿sí? Es muy importante recalcar esto. Entonces, ahora tenemos el área premotora. El área premotora es un área que va a estar ubicado delante de la corteza motora primaria y va a estar ubicado debajo del área suplementaria. Ellas tienen funciones análogas a lo que sería el área premotora, es decir, cumple funciones similares. Sin embargo, su distribución suele ser muy parecida a la corteza primaria. Con respecto a la función principal de esta área,
ella va a estar principalmente encargada de dar lugar a lo que serían los patrones de movimiento, es decir, movimientos complejos. Bien sabemos que el área premotora va a estar íntimamente relacionada a la corteza motora primaria, sin embargo es esta área que se va a encargar del análisis de movimientos un poco más complejos, como por ejemplo lo que sería la orientación de la mano en un espacio específico para posteriormente hacer una acción. Ella se va a encargar de analizar ese procedimiento y luego va a mandar un estímulo hacia la corteza motora primaria, en el cual esa corteza motora primaria se va a encargar de mandar los impulsos a través de las fibras nerviosas que vamos a ver más adelante, o los fascículos nerviosos, en este caso motores, hacia la motoneurona, que esa motoneurona sabemos se va a encargar de estimular ciertos músculos para poder realizar el movimiento específico. Tenemos que el área premotora va a estar dividido en dos porciones. Va a tener una parte anterior y una parte posterior. Con respecto a la parte anterior, es la encargada, esta región aproximadamente, se va a encargar de crear una imagen motora, es decir, ella es la porción en este caso del área premotora, que se va a encargar del análisis del movimiento que se va a realizar, ¿sí? Ella posteriormente manda un estímulo hacia la región posterior, en el cual excita los patrones sucesivos de actividades motoras. Es decir, cuando se manda un estímulo hacia la región posterior, ya se sabe más o menos qué movimiento se va a realizar. Esa región o esta parte posterior luego se va a comunicar con lo que sería la corteza motora primaria, y es la corteza motora primaria quien va a mandar el estímulo hacia las motoneuronas anteriores para poder realizar el movimiento adecuado, ¿sí? Entonces aquí hay una estructura que son las neuronas en espejo, que son sumamente importantes porque son un tipo de neuronas que se van a encargar del análisis del movimiento. Es decir, son neuronas que al ver un movimiento, por ejemplo de una persona bailando o haciendo cualquier actividad, ella va a tratar de imitar esa función. Esa función luego manda señales hacia lo que sería la parte posterior para luego comunicarse con la corteza motora primaria, y la corteza motora primaria mandar el estímulo necesario a las motoneuronas anteriores para realizar dicha función, sumamente importante. Aquí tenemos nuevamente lo que sería el área motora primaria, tenemos el área premotora y tenemos el área motora suplementaria que está ubicada en la parte superior de esta. Y por último tenemos el área suplementaria. El área suplementaria, una de las características más importantes de ella es que posee otra organización topográfica. En este caso no posee la misma organización que contiene o posee la corteza motora primaria ni el área premotora. Ella va a estar ubicado en lo que sería la parte superior, específicamente en la parte superior del lóbulo frontal a nivel de su corteza. En este caso ella va a tener ciertas funciones. Si se llega a estimular esta región, por ejemplo, va a permitir lo que sería la contracción bilateral, es decir, en ambos lados del cuerpo. Por ejemplo, ella sirve como para generar ciertas actividades rudimentarias como estrepar. Ella activa ambos, en este caso, ambos lados del cuerpo para poder sostener el cuerpo, en este caso, en un momento de estar escalando, trepando algún elemento. También tenemos que va a estar asociada a ciertas regiones, como por ejemplo el área premotora, en el cual va a tener funciones de actividad postural, ¿sí? Ya sabemos que el área premotora se encarga de ciertas funciones un poco más complejas que el área de la corteza motora primaria. Sin embargo, cuando tiene conexiones con el área suplementaria, va a cumplir dicha función. En este caso puede ser, por ejemplo, a nivel de lo que sería la cabeza y de los ojos. Aquí tenemos nuevamente lo que sería el área motora suplementaria, el área motora primaria y el área premotora. Aquí tenemos cómo cumple funciones posturales también.
Ahora, sabemos que no solamente existen esas áreas que hablamos anteriormente, sino que hay áreas específicas dentro de esas áreas que van a cumplir funciones específicas. Entonces, como dice acá, tenemos regiones motoras muy especializadas en el cual se van a encargar de controlar funciones motoras específicas. Por ejemplo, tenemos el área de Broca, que el área de Broca es una área sumamente importante debido a que es el área motora del lenguaje. Ella va a estar íntimamente relacionada a un área llamado área de Wernicke, que el área de Wernicke es el punto en donde llegan o es el punto de comunicación de los distintos lóbulos del cerebro, en el cual se va a encargar del procesamiento de la información para posteriormente ser enviado hacia el área de Broca y en generar una expresión verbal. Entonces, ella se va a encargar de la formación de palabras. En este caso, si se sufre una lesión en esta región, la persona va a tener impedimentos en realizar o decir, en este caso, oraciones. En dado caso, la persona puede expresar o decir palabras cortas como un sí o un no, o simplemente no tiene la capacidad de dar una respuesta. Luego tenemos en la parte superior lo que sería el campo o el área de campo de movimientos oculares voluntarios, en el cual, como bien dice su nombre, se encarga de los movimientos voluntarios de los ojos y de los párpados en este caso. Cuando se genera alguna lesión en esta región, lo que va a hacer es impedir dirigir los ojos de forma voluntaria hacia un objeto, en este caso. Es decir, que queda bloqueado y la única forma de poder realizar un movimiento ocular, en este caso, sería de forma involuntaria. Luego tenemos lo que sería el área de rotación de la cabeza, que está ubicado en la parte superior, en esta región. Y ella va a estar vinculada con lo que sería el campo de los movimientos oculares. Va a estar íntimamente relacionado a la inferior. Y ella se va a encargar principalmente de dirigir la cabeza hacia los objetos. Por último, tenemos otra área que correspondería al área de habilidades manuales, esta que se observa acá, en el cual, como bien dice su nombre, se encarga de permitir realizar ciertas actividades correspondientes a las manos. En este caso, si hay una lesión en esta región, puede desencadenar ciertos procesos de descoordinación. En este caso, causaría una apraxia motora, es decir, no controla adecuadamente los movimientos, o sus movimientos suelen ser muy imprecisos en este caso. Entonces, con respecto a la transmisión de señales de la corteza motora, ya sabemos un poco cómo es la distribución, cuál es la función y cuáles son las distintas partes de la corteza motora. Sin embargo, necesitamos saber cómo es la transmisión desde la corteza motora hasta los músculos involucrados para generar el proceso, en este caso, de contracción. La transmisión se va a dar a través de dos medios. En este caso puede haber una transmisión directa que se va a dar a través de lo que sería el fascículo córtico-espinal. Como hablamos anteriormente, este fascículo se va a dirigir desde distintas regiones de la corteza, tanto motora como somatosensitiva, y va a llegar hacia lo que sería una motoneurona en el asta anterior. Esta motoneurona se va a encargar de generar el estímulo necesario y transmitirlo hacia el conjunto de elementos musculares para generar la contracción. En este caso, cuando hablamos del fascículo córtico-espinal, se va a encargar principalmente de los movimientos finos, mientras que la transmisión indirecta se va a dar a través de vías accesorias. En este caso, va a estar involucrado un conjunto de estructuras adicionales como son los ganglios basales, el cerebelo y algunos núcleos del tronco encefálico, en el cual van a formar una vía, valga la redundancia, accesoria para ayudar a ese fascículo córtico-espinal a realizar su función. En este caso, empecemos a hablar del fascículo córtico-espinal, o también llamado vía piramidal. El fascículo córtico-espinal principalmente va a estar formado por fibras mielínicas debido al tipo de estímulo que necesita. Él necesita transmitir esa información de forma rápida para generar las funciones necesarias.
En este caso se habla de una célula principal que se llama células de Betz, que se encuentra a nivel de la corteza motora principalmente, en el cual estas células pueden partir de ciertas regiones. En este caso las fibras o las células, en este caso, parte el 30% de la corteza motora primaria, otro 30% proviene de la área premotora y la suplementaria, y el otro 40% del área somatosensitiva. Ya hablamos anteriormente la importancia del área somatosensitiva, que va a estar íntimamente relacionado a la corteza motora para cumplir una función adecuada. Entonces, ¿cómo es la transmisión realmente de la vía corticoespinal o piramidal? Aquí la tenemos. Primero que nada, se inicia con un estímulo en las células de Betz, que van a estar ubicados en la corteza motora. Ellas mandan su axón, en este caso generan el fascículo que va a viajar por lo que sería el brazo posterior de la cápsula interna, que vamos a ver más adelante cuáles son los elementos que se encuentran o conforman los ganglios basales. Luego desciende y se dirige por lo que sería el tronco encefálico. Va a pasar a través de lo que sería la base del pedículo mesencefálico, va a formar lo que serían los fascículos longitudinales de la protuberancia y va a llegar a este punto que es sumamente importante. Si lo acercamos, tenemos lo que sería la pirámide del bulbo. La pirámide del bulbo es un lugar específico en el tronco encefálico en el cual hay un cambio de direcciones en las fibras provenientes de la parte superior, en este caso de la fibra de la vía piramidal, ¿sí? Entonces, ¿cómo sucede en este caso? Tenemos que cuando llega a las pirámides del bulbo, los que se encuentran del lado izquierdo van a pasar del lado derecho, recordando que estamos en posición anatómica, y los que se encuentran del lado derecho van a pasar hacia el lado izquierdo. O sea, hay un entrecruzamiento de las fibras. Entonces, cuando hay este entrecruzamiento, va a formar un fascículo en el cual se le va a llamar fascículo córtico-espinal lateral. ¿Por qué lateral? Porque está cruzando hacia el lado opuesto. Sin embargo, un pequeño porcentaje de las fibras no cruza hacia el lado opuesto y va a formar lo que sería el fascículo córtico-espinal ventral. Estos fascículos córtico-espinal ventral, al final, después de cierto tiempo, aproximadamente cuando llega a el orificio superior del tórax, ellas van a cruzar al lado opuesto y generalmente llegan a una motoneurona directamente, ¿sí? Pero principalmente sucede a través de este medio. Luego ellas descienden, llegan a una motoneurona ubicada en lo que sería la sustancia gris de la médula espinal, y luego hace sinapsis con esa motoneurona y va a generar un estímulo hasta llegar al músculo y generar la contracción. Entonces, no solamente tenemos esta vía que hablamos anteriormente, sino que tenemos ciertas vías que van a involucrar ciertas estructuras del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, tenemos axones contralaterales en las células de Betz, es decir, de estas células que hablamos anteriormente, que van a cumplir procesos inhibitorios a estructuras que se encuentran cercanas a ellas. Es decir, ellas mandan ciertas ramas inhibitorias para generalmente concentrar la información que se está transmitiendo. También tenemos que la corteza motora, o hay fibras que van de la corteza motora hacia los núcleos caudados y el putamen. Estos núcleos son parte de los ganglios basales, que los vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Y luego estos se dirigen hacia lo que sería el tronco encefálico y a la médula espinal. También tenemos otras vías que van desde el núcleo rojo del mesencéfalo y van a formar lo que sería el fascículo rubroespinal. Aquí lo observamos. Si le damos un acercamiento, aquí tenemos el fascículo rubroespinal que desciende a través de la médula espinal, que lo vamos a estudiar más adelante. También tenemos otra vía que permite lo que sería la formación reticular y de los núcleos vestibulares del tronco encefálico, en el cual van a hacer o van a formar, mejor dicho, un conjunto de fascículos. Van a formar, por ejemplo, el fascículo retículo espinal, el vestíbulo espinal, el fascículo retículo cerebeloso y el vestíbulo cerebeloso. Generalmente los nombres de estos fascículos es desde el punto de vista, o sea, se nombra debido al punto de origen hasta donde va a llegar. Por ejemplo,
vestíbulo cerebeloso van a ir de los núcleos vestibulares hacia el cerebelo. Los retículos cerebelosos van a ir de los núcleos reticulares hacia el cerebelo y así sucesivamente. Un dato que tienen que saber. Luego tenemos otros fascículos que están íntimamente relacionados en la protuberancia, en el cual forman lo que serían las fibras pontocerebelosas. Estas fibras pontocerebelosas van a ir de los núcleos pontinos hacia lo que sería ambos hemisferios cerebelosos en esta región, ¿sí? También tenemos lo que serían los núcleos olivares inferiores, en el cual tienen conexiones con estas vías, en el cual forma un fascículo llamado ólivo cerebelosa, es decir, de los núcleos olivares hacia en este caso el cerebelo. Y por último tenemos que los ganglios basales, el tronco encefálico y el cerebelo reciben potenciales, o mejor dicho, reciben señales provenientes de la corteza motora desde el sistema córtico espinal para provocar una actividad motora. Ya vamos a ver más adelante que ciertas estructuras, como por ejemplo el cerebelo, va a tener íntimamente relación con lo que sería la corteza motora para generar movimientos precisos, en este caso coordinados. Entonces, no solamente tenemos estos conjuntos de vías que hablamos anteriormente, sino que también tenemos vías de fibras sensoriales que van a ser recibidas por la corteza motora. En este caso tenemos algunas vías que permiten el funcionamiento y el control por señales provenientes de algunas áreas. En este caso se habla del sistema somatosensitivo, principalmente el área somatosensitiva, como hablamos anteriormente, que va a estar íntimamente relacionado a la corteza motora. También otras áreas que por ejemplo está relacionado con la audición y la visión, que específicamente sería el área, en este caso la corteza auditiva y la corteza visual. También tenemos que decir que opera en consonancia con otros órganos u otras estructuras ubicadas en el sistema nervioso central, como los ganglios basales y el cerebelo. Recordando un poco que vamos a ver más adelante que hay ciertas estructuras que están íntimamente conectadas, como por ejemplo el cerebelo, para cumplir funciones muy complejas. En este caso, no solamente el cerebelo cumple funciones de equilibrio, sino que también permite realizar movimientos coordinados, y esto va de la mano con lo que sería la corteza motora. También va a estar íntimamente relacionado con lo de los ganglios basales, porque los ganglios basales van a permitir la planificación de movimientos complejos, como lo vamos a ver en las siguientes clases. También tenemos que van a estar compuestos de fibras subcorticales, en el cual permite la interacción con las distintas regiones, en este caso de la corteza cerebral. También tenemos que va a estar íntimamente relacionado con el hemisferio cerebral opuesto, y esto se va a dar gracias a una estructura llamada cuerpo calloso, en el cual me permite la interacción, en este caso mandar estímulos de una región a otra gracias a esta estructura. También tenemos fibras somatosensitivas que acceden directamente desde el complejo ventrobasal del tálamo, como vamos a ver, cercana a esta región, en el cual sus funciones como tal principales son mandar señales, en este caso táctiles cutáneas, provenientes de los órganos sensitivos en este caso cutáneos, y también van a mandar estímulos provenientes de algunas regiones, como por ejemplo las articulaciones y de los elementos musculares. También tenemos lo que sería el fascículo de los núcleos ventrolaterales y ventroanterior del tálamo, en el cual ellas reciben estas señales provenientes del cerebelo y de los ganglios basales. Nuevamente, como hablamos anteriormente, los ganglios basales y el cerebelo son sumamente importantes en conjunto con lo que sería la corteza motora, debido a que permite realizar movimientos coordinados y la planificación de dichos movimientos. Y por último tenemos lo que serían fibras de los núcleos intralaminales del tálamo, en el cual ellas se van a encargar de controlar los niveles generales de excitabilidad de la corteza motora. Entonces, también tenemos otra vía adicional, que es una alternativa que ayuda mucho a lo que sería la vía córtico-espinal, en el cual está involucrado el núcleo rojo. Ella parte de lo que sería la corteza motora, en el cual ciertos fascículos
descienden a través del fascículo córtico rúbrico. Córtico porque viene de la corteza motora y llega a lo que sería el núcleo rojo. Específicamente ya va a llegar en lo que sería la porción magnocelular del núcleo rojo, en el cual va a hacer sinapsis con un conjunto de neuronas. En este caso, ella va a sacar ciertos filetes nerviosos o fascículos que se van a dirigir hacia el cerebelo, en este caso hacia los núcleos interpósitos y núcleos dentados, pero también va a formar un fascículo que se va a dirigir hacia la médula espinal. En este caso va a formar lo que sería el fascículo rubroespinal. Rubro porque viene del núcleo rojo y espinal debido a la dirección en que ella va a tomar. Es importante recordar que el núcleo rojo se va a ubicar en lo que sería el mesencéfalo y es una vía alternativa que va a estar íntimamente relacionada y apoyando, por así decirlo, a la vía córtico-espinal o también llamado piramidal. Tenemos que ella, después de formar lo que sería el fascículo rubroespinal, va a descender por todo lo que sería la médula espinal y va a terminar a nivel de la columna lateral, en esta región de la médula espinal, haciendo sinapsis con unas interneuronas. Como vemos acá, tenemos esta región en la porción o en la columna lateral, junto con o relacionado con otros fascículos, como por ejemplo el fascículo córtico-espinal a nivel de las interneuronas en esta región. Ahora, con respecto a la función del sistema córtico rubroespinal, sabemos que córtico rubroespinal porque va desde la corteza, núcleo rojo, y luego va hacia la médula espinal. Hay una porción sumamente importante que la hablamos anteriormente, que es la región magnocelular, esta que se observa acá. Tenemos que saber que esta región tiene una representación somatográfica de todos los músculos del cuerpo. Es muy similar a lo que sucede en la corteza motora, en el cual si se genera un estímulo en esta región va a permitir lo que sería la contracción de algunos elementos musculares, un pequeño grupo o simplemente algún músculo aislado. Sin embargo, al estimularse acá no suele ser un área tan específica como sucede en la corteza motora. En la corteza motora, la distribución con respecto a los distintos músculos o segmentos musculares que van a cumplir o están relacionados a la corteza motora es un poco más específica. Un dato importante que tenemos que saber del núcleo rojo es que es menos desarrollada en el hombre que en las mujeres y que la vía córtico rubroespinal actúa como camino accesorio. Ya hablamos anteriormente de que la principal vía es la vía piramidal o córtico-espinal, que se va a encargar principalmente de los movimientos finos. Entonces, en dado caso de que haya alguna lesión en la vía piramidal, el cuerpo, en este caso el individuo, va a poder realizar funciones de contracción muscular. Sin embargo, él va a perder lo que sería la capacidad de realizar movimientos finos, principalmente en lo que sería manos y dedos, debido a que se necesita cierta coordinación proveniente de estos fascículos, en este caso de la vía piramidal, para dar o generar los movimientos adecuados. También tenemos que lo que sería el fascículo rubroespinal y córtico-espinal van a llegar a lo que sería la columna lateral. Específicamente, vamos a verlo acá, en esta región, en la columna lateral, y van a formar lo que sería el sistema motor lateral de la médula espinal, en esta región. Sin embargo, tenemos otro fascículo, como es el vestíbulo reticuloespinal. Este fascículo va a formar parte de lo que sería el sistema motor medial de la médula, debido a la ubicación o la dirección en que van a tomar estos fascículos. En este caso van a ser hacia la región anterior de la médula espinal. Entonces, ¿cómo son las organizaciones de las células que se encuentran principalmente en la corteza motora? Aquí tenemos la sustancia blanca, la sustancia gris, ya es algo que debemos conocer por neuroanatomía. Generalmente la sustancia gris son donde se encuentran los somas neuronales, y las sustancias blancas simplemente son formados por esos fascículos, en este caso los axones,
que provienen de esos somas que se encuentran en la corteza. Entonces, si vemos una imagen acá, tenemos unas columnas, principalmente en esta que vamos a hablar en esta diapositiva, que son correspondientes a la corteza primaria motora en este caso. Tenemos que van a formar columnas compuestas de células, en este caso columnas verticales, en el cual el conjunto de células que se encuentra en dicha columna van a formar una unidad funcional, ¿sí? Eso se van a encontrar distribuido en todo lo que sería la corteza motora y van a estar compuestas de un conjunto de células que me van a permitir tanto generar el estímulo hacia las distintas regiones, pasando por médula espinal, tronco encefálico, como vimos anteriormente, como algunas neuronas o células que se van a encargar de la interacción entre distintas regiones del encéfalo. Entonces podemos hablar acá que cada columna se va a encargar de estimular a un grupo de músculos, ya sea pequeño o a un solo músculo específico, dependiendo de la función que necesite el individuo en este caso. Podemos decir que va a estar compuesto de 6 capas, en el cual la quinta capa es una de las más importantes debido a que da origen a lo que sería la vía córtico-espinal, recordando un poco que van a estar conformados por lo que serían las células de Bett, y ahí parte lo que serían los filetes nerviosos para formar lo que sería en este caso la vía piramidal. También tenemos que va a estar compuesto por unas otras capas, en este caso la capa 2, 3 y 4 se encarga de recibir señales provenientes de otras regiones, principalmente del sistema nervioso central. Y tenemos una sexta capa, que es esta capa que se observa acá, que ella se va a encargar de dar origen a las fibras que comunican con otras regiones ubicadas en lo que sería la corteza cerebral. Es decir, que me permite tener una comunicación con otros segmentos en este caso del encéfalo. Entonces, ¿cuál sería la función de las columnas neuronales? Ya sabemos que ella se va a encargar de manejar información procedente de ciertas regiones. En este caso no hablamos solamente del área somatosensitiva, que hablamos anteriormente, que es un área sumamente importante que va a estar íntimamente relacionado a la corteza motora, sino que también tiene relación con otras regiones, como por ejemplo el área auditiva, el área visual y otras regiones correspondientes a nuestro cuerpo. Va a actuar también como lo que sería un sistema amplificador, en el cual genera una estimulación de gran cantidad de fibras piramidales. Sabemos que estas fibras piramidales son procedentes principalmente de este tipo de células, que son las células de Bett. Esas células de Bett, como hablamos anteriormente, están en la capa número 5 y ellas son una de las principales células que me van a conformar una de las vías más importantes, que es la vía córtico-espinal. Esta va a generar unos estímulos a través de potencial de acción que van a llegar a las motoneuronas anteriores para posteriormente excitar ya sea a un músculo específico como músculos sinérgicos, ¿sí? Tenemos que para generar en este caso una contracción muscular definitiva, necesitamos excitar aproximadamente de 50 a 100 simultáneamente para que se pueda dar el proceso de estimulación a los músculos específicos que estemos hablando o que se haya estimulado en ese momento. También tenemos que mencionar que existe un conjunto de neuronas sumamente importante, que son las neuronas dinámicas y las neuronas estáticas. Las neuronas dinámicas son aquellas neuronas que van a estimularse cuando se genere una excitación de alta velocidad, pero lo distinto a esto es que ellas trabajan por un periodo de tiempo muy corto, ¿sí? Entonces trabaja a gran velocidad pero por corto periodo de tiempo. Mientras que tenemos las neuronas estáticas, que es todo lo opuesto. Ella trabaja en lo que sería un ritmo lento, sin embargo ellas tienen la capacidad de mantener la excitación por un tiempo más prolongado. Sumamente importante hablar de esto. En el caso del núcleo rojo, ya sabemos que el núcleo rojo tiene muchas similitudes a la corteza motora y en este caso no es la excepción. Ella también posee lo que serían células dinámicas y estáticas, sin embargo la distribución es un poco distinta.
tenemos cómo se generaría una contracción. En este caso, repetimos nuevamente, dinámica sucede por un estímulo de gran velocidad, pero por un corto periodo de tiempo, mientras que las estáticas sería todo lo contrario. En este caso sería de baja velocidad, pero por un tiempo más prolongado. Entonces, aquí es importante hablar de la retroalimentación somatosensitiva que tiene con respecto a la corteza motora. Ya sabemos que el área somatosensitiva va a ayudar a mandar información a la corteza motora para que esa corteza motora mande un estímulo importante o adecuado, en este caso, para cumplir una función determinada. Entonces tenemos que las señales nerviosas que van desde la corteza van a generar una contracción muscular. Sin embargo, hay regiones del cuerpo que son activadas, en este caso son receptores que se encuentran por ejemplo a nivel cutáneo, ya lo vamos a ver más adelante, en el cual ellas mandan señales sensitivas y van a llegar al área somatosensitiva. Después de llegar al área somatosensitiva va a llegar a lo que sería la corteza motora para generar una respuesta adecuada ante el estímulo que se está dando. Entonces, ¿cuáles son esas señales somatosensitivas que estamos hablando? Esas señales provienen de estructuras que hemos visto en las clases anteriores. En este caso hablamos del uso muscular, del órgano tendinoso de Golgi y de algunos receptores táctiles de la piel. En este caso, estos receptores se van a encargar de mandar señales positivas que suelen ser o causar un refuerzo en lo que sería la contracción muscular. Entonces, ¿cómo sucede este proceso? Digamos que a nivel del uso muscular se generó un estímulo en el cual permitió la contracción de las fibras intrafusales y de las extrafusales. Sin embargo, las extrafusales no se contrayeron de forma adecuada. Entonces, estas fibras o esta señal va y llega a un punto de que llega a la corteza motora. Al llegar a la corteza motora, él detecta que la contracción en este caso no fue suficiente. Entonces, él a través de las células piramidales o el fascículo que estemos hablando, va a viajar nuevamente y se va a dirigir hacia ese mismo músculo para generar una contracción adicional que permita reforzar ese estímulo que se originó anteriormente, ¿sí? Repetimos, tenemos que a nivel del uso se generó un estímulo, generó una despolarización que se permitió la contracción de en este caso de las fibras intrafusales y de las esqueléticas. Sin embargo, ella luego va a viajar hacia la corteza ese estímulo y dice, oye, no es suficiente, y viaja nuevamente hacia ese mismo músculo y va a generar un estímulo que va a reforzar esa contracción que se originó anteriormente. También tenemos que decir cómo sucede la estimulación en las motoneuronas de la médula. Sabemos que la interacción con las motoneuronas anteriores pueden ser dadas por dos formas, de una forma directa y una forma indirecta. La forma directa es aquella que va a llegar a través de fascículos, en este caso pueden ser fascículos de control sensitivo o motores, en el cual van a llegar directamente a esa motoneurona anterior para posteriormente mandar un estímulo, en este caso sería motor. Sin embargo, está la otra opción, que es a través de un conjunto de interneuronas. Hay un conjunto de interneuronas en el cual ciertos fascículos sensitivos o motores pueden llegar a ese conjunto de interneuronas y esas interneuronas van a hacer sinapsis con la motoneurona anterior para posteriormente mandar su estímulo. Ahora, ¿cuál sería el efecto en caso de una lesión en la corteza motora o principalmente en la vía corticoespinal o también llamado piramidal? En este caso le presentamos tres ejemplos. El primero que nada puede causarse un ictus. Un ictus es también conocido como ACV o SB actualmente, que es enfermedad cerebrovascular, en el cual puede suceder de tres maneras. En este caso puede ser por un SB hemorrágico, por uno isquémico o por una placa de aterosclerosis. Simplemente esto es por una ruptura de un vaso sanguíneo, en este caso por una obstrucción, al igual que la aterosclerosis. Simplemente sucede que el tejido no recibe sangre suficiente y
causa daños en lo que sería el tejido que no está siendo irrigado. En este caso sería la corteza motora. Otro ejemplo, tenemos que por ejemplo, una extirpación de la corteza motora, principalmente primaria, va a causar una pérdida de control voluntario en los segmentos distales. Ya sabemos que hay ciertas vías accesorias como la rubroespinal o corticorrubroespinal que se van a encargar de ayudar a la vía piramidal a cumplir las funciones. Sin embargo, las funciones finas va a ser controlada por la vía piramidal, y en dado caso de que ésta se vea afectada, por supuesto los movimientos detallados y finos, sobre todo en las extremidades, no se van a dar adecuadamente. Y otro ejemplo tenemos la espasticidad muscular, que es simplemente una pérdida del tono continuo de los elementos musculares. Simplemente no hay contracción y el paciente en este caso suele estar en un estado de relajación, ¿sí? En la parte locomotora, como se observa en la imagen. Entonces empecemos ya a hablar de lo que sería el tronco encefálico. Ya abarcamos lo más importante con respecto a la corteza motora. Sin embargo, el tronco encefálico es unas estructuras, o posee ciertas estructuras que son sumamente importantes también, que tenemos que hablar. El tronco encefálico va a estar compuesto de 3 estructuras o 3 partes. En este caso tenemos el bulbo raquídeo, la protuberancia, o también llamado puente de Barolio, y el mesencéfalo, en el cual ella va a tener distintas comunicaciones con otras estructuras del sistema nervioso central, por ejemplo el encéfalo, médula espinal, cerebelo, entre otros elementos. Es una prolongación de la médula espinal debido a que la médula llega a un punto de que forma dicha estructura para posteriormente comunicarse con el encéfalo. Ella va a tener un conjunto de estructuras, en este caso unos núcleos sensitivos y motores, como por ejemplo aquí tenemos unos núcleos, por ejemplo el centro neumotáxico, el centro amniótico, que son grupos o núcleos que cumplen funciones a nivel respiratorio. También tenemos los grupos respiratorios ventrales y los grupos respiratorios dorsales, que también se van a encargar de contraer o estimular músculos que permiten la respiración, ¿sí? Pero esto es un tema que se va a tocar con profundidad cuando se vea respiratorio. Entonces, en cuestiones generales, el tronco encefálico va a cumplir muchas funciones, ¿sí? En este caso puede cumplir función de control en procesos respiratorios, control en lo que sería el aparato cardiovascular, control en lo que sería el funcionamiento digestivo, en los movimientos estereotipados del cuerpo. También forma parte sumamente importante control del equilibrio, que vamos a ver más adelante, y control de los movimientos oculares. A su vez, debido a la posición en que se encuentra en esta región, ella forma una estación de relevo con respecto a los centros superiores. Es decir, toda estructura que vaya a comunicarse con el encéfalo primero tiene que pasar por el tronco encefálico, y viceversa. Todo elemento que vaya a pasar desde el encéfalo a la médula espinal tiene que pasar por el tronco encefálico. Entonces, ya sabemos un poco cómo es la constitución del tronco encefálico, y empecemos a hablar de unos núcleos que son sumamente importantes. En este caso hablamos de los núcleos reticulares, pontinos y bulbares. Cuando hablamos de los núcleos reticulares, tenemos dos tipos de núcleos. En este caso tenemos los pontinos, que son unos núcleos que se encuentran en la parte posterior y lateral, y unos núcleos que se encuentran un poco más inferior, que correspondería a los núcleos reticulares bulbares. Ellos van a cumplir funciones antagonistas, es decir, unos van a causar procesos excitatorios y otros núcleos van a causar procesos inhibitorios. En este caso, los causantes de procesos excitatorios son los núcleos pontinos, y los núcleos reticulares, en este caso bulbares, van a encargarse de generar procesos inhibitorios. Ahora, ¿qué función realmente cumple estos núcleos? Ya sabemos que generan procesos excitatorios e inhibitorios, pero ahora ¿de qué? Ellos se van a encargar principalmente de generar estímulos hacia los músculos que controlan las posturas, es decir, los músculos que se encuentran
cerca de la columna vertebral y sobre todo de los músculos de las extremidades inferiores para mantener, valga la redundancia, la postura. Entonces empecemos a hablar con detalle cada uno de ellas. Entonces empecemos a hablar del sistema reticulopontino. En el caso del pontino ya sabemos que cumple funciones excitatorias. Cuando se genera un estímulo en el núcleo reticular pontino, ella va a descender a través de un fascículo llamado fascículo retículo espinal pontino. Retículo espinal debido a que va de los núcleos pontinos hacia la médula espinal y ella va a descender a través de la columna anterior de la médula espinal. Llega un punto en el cual ella va a hacer sinapsis con una motoneurona anterior y esa motoneurona anterior va a generar un estímulo que va a viajar hacia un conjunto de estructuras, en este caso músculos, principalmente músculos axiales del cuerpo, en el cual se van a encargar de mantener la postura. En este caso los músculos pueden ser como por ejemplo los músculos que se encuentran a nivel de la columna vertebral y sobre todo de las extremidades inferiores. Además de ello, se puede decir que los núcleos pontinos tienen un alto grado de excitabilidad y ellas no solamente se encargan de excitar lo que serían los músculos que conforman la postura o que ayudan al proceso de postura, sino que hay unos núcleos adicionales como son los núcleos vestibulares y los núcleos profundos del cerebelo que se van a encargar de forma adicional o accesoria a la función de controlar la postura del individuo. Sumamente importante aclarar esto. Aquí tenemos, nos permite excitar ciertas estructuras musculares, sobre todo a nivel de la columna vertebral y extremidades inferiores, para mantener lo que sería la postura. Y ahora tenemos el sistema reticulobulbar. El sistema reticulobulbar va a tener la función opuesta a lo que serían los núcleos reticulares pontinos. En este caso van a transmitir señales inhibitorias hacia los elementos musculares que me van a permitir la postura. En este caso, un estímulo a nivel de los núcleos reticulares bulbares va a desencadenar unas señales que van a viajar a través de un fascículo llamado fascículo reticuloespinal bulbar, que va a viajar. En este caso no va a ser por la columna anterior, sino que va a viajar a través de la columna lateral. Llega un punto de que va a hacer sinapsis con las motoneuronas anterior y esa motoneurona anterior es la encargada de mandar el estímulo a esos músculos gravitatorios, en este caso músculos cercanos a la columna vertebral y sobre todo a los elementos musculares de las extremidades inferiores para generar un proceso inhibitorio. Es muy importante también recalcar que ella recibe potentes colaterales, es decir, señales provenientes de otros fascículos, como por ejemplo fascículos córtico-espinales, rubroespinal y otras vías motoras. Ella, ya hablamos de que causa o es la causante de la inhibición de los músculos antigravitatorios y ella es controlada principalmente por señales provenientes, en este caso, de estructuras encefálicas superiores. Esas estructuras son capaces de desinhibir esos procesos que están sucediendo a nivel de los núcleos reticulobulbares, ¿sí? Muy importante recalcar esto. Aquí tenemos lo que va a hacer es desinhibir, o en este caso inhibir, mejor dicho, los músculos axiales, ¿sí? En este caso hablamos de músculos cercanos a la columna vertebral y extremidades inferiores. Y por último tenemos las funciones de los núcleos vestibulares. En este caso ya hablamos anteriormente cuál es la función de estos núcleos vestibulares y es simplemente unos núcleos accesorios para los procesos excitatorios, es decir, ellos ayudan a lo que serían los núcleos reticulares pontinos. Entonces, sus funciones principales: controlar la musculatura antigravitatoria, en el cual ellas mandan señales excitatorias a través de dos fascículos, el fascículo ventrículo-espinal lateral y el medial. Aquí tenemos el medial y de color amarillo tenemos el fascículo vestíbulo-espinal lateral, sumamente importante. Ella se encarga también de controlar de forma selectiva los impulsos excitatorios que son enviados y ella
una de las funciones principales junto a los núcleos pontinos es mantener lo que sería o generar una respuesta adecuada para mantener el equilibrio, ¿sí? Entonces, en caso de que haya una lesión, por ejemplo en los animales descerebrados, es decir, que hay un corte a nivel del tronco encefálico, pero no se vea reflejado, no haya ningún daño a nivel de los núcleos reticulares pontinos y bulbares, ni tampoco del sistema vestibular, ellos van a causar lo que sería una rigidez espástica. Esta rigidez espástica es que las extremidades inferiores o los músculos espinales se van a mantener rígidos, contráctiles. Y esto se debe a que como hay un corte y no hay comunicación entre las vías superiores y los núcleos, en este caso bulbares, que son los encargados de inhibir estos músculos, no va a haber proceso inhibitorio. En cambio, como se mantiene en buenas condiciones los pontinos y los vestibulares, ellos van a seguir mandando estímulos excitatorios a esos músculos gravitatorios, en el cual van a mantenerse contraídos, generando esa espasticidad, ¿sí? Sumamente importante. Y bueno, chicos, aquí les dejo la bibliografía. Usé el tratado Gayton Hall, tratado de fisiología médica. Y bueno, chicos, cualquier duda o pregunta que tengan lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.